Mi nueva esposa intentó robar el dinero que mi hijo heredó de su madre muerta. No contaba con que mi hijo de 16 años era más inteligente que ella. Todo empezó con una simple pregunta de mi hijo. Estaba en la cocina, preparando la cena, y él levantó la vista de su libro de cálculo. Su voz era tranquila, casi clínica, pero sus ojos me perforaron. Papá, dijo, ¿por qué tu nueva esposa quiere saber exactamente cuánto dinero me dejó mamá? Me quedé helado. Y en ese instante, supe que el frágil castillo de naipes que llamaba mi nueva familia estaba a punto de derrumbarse. El cuchillo se detuvo a mitad de camino a través de una cebolla. El sonido de la hoja contra la tabla de cortar fue el último ruido normal en mi cocina durante mucho tiempo. El mundo pareció contener la respiración. Mi hijo, Rodrigo, de 16 años, me miraba desde la mesa del comedor. Había una gravedad en su rostro que no pertenecía a un adolescente, una expresión forjada por una pérdida que ningún niño debería conocer. ¿A qué te refieres, Rodri?, pregunté, mi voz sonando extrañamente hueca. Traté de mantenerla casual, pero mis manos temblaban ligeramente. Arriba, podía oír a Denise, mi esposa desde hacía 2 años, cantando una canción de cuna a nuestros gemelos de 3 años. El sonido, que normalmente me traía paz, ahora sonaba como una sirena de advertencia. Rodrigo apartó su libro de texto. Me preguntó ayer, cuando estabas en el trabajo. Entró en mi habitación y se sentó en mi cama, todas sonrisas. Dijo que era hora de que tuviéramos una charla de adultos sobre el futuro. Sentí una punzada de frío en el estómago. Denise y yo habíamos hablado de los fondos universitarios, pero eran conversaciones vagas, lejanas. Ella sabía que mi primera esposa, Catalina, había dejado un fondo fiduciario para Rodrigo. Lo sabía porque yo se lo había dicho, en un momento de estúpida transparencia, creyendo que éramos un equipo. ¿Qué te dijo exactamente?, le insté, bajando el cuchillo y apoyando las manos en el mostrador para estabilizarme. Dijo que con los gemelos y sus 2 hijas de su primer matrimonio viviendo con nosotros a tiempo completo ahora, necesitábamos pensar como una unidad familiar unificada. Habló de lo caros que son los estudios y de cómo sería maravilloso si todos los niños tuvieran las mismas oportunidades. Rodrigo hizo una pausa, sus ojos oscuros, idénticos a los de su madre, se clavaron en los míos. Luego me preguntó por el número. La cantidad exacta que mamá me dejó. Cuando le dije que no lo sabía con certeza, que los papeles los teníais tú y los abuelos, su sonrisa se tensó un poco. Me dijo, bueno, deberías averiguarlo, cariño. Es importante ser transparente con tu familia. El aire salió de mis pulmones. Transparencia. La palabra era un arma en su boca. No le dijiste nada, ¿verdad? Mi voz era casi un susurro. No. Pero no se detuvo ahí. Preguntó si los abuelos, los padres de mamá, habían añadido algo a ese fondo. Si me habían comprado bonos o acciones. Quería un panorama financiero completo. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Era el mismo gesto que hacía Catalina cuando estaba conteniendo una furia inmensa. Terminó diciendo que en las familias de verdad, los recursos se comparten para que nadie se quede atrás. Que sería un gesto de madurez y amor por mi parte considerar a mis 4 hermanos. 4 hermanos. Las 2 hijas de Denise, de 12 y 14 años, y nuestros gemelos. La forma en que lo planteó lo hizo sonar tan razonable, tan noble. Pero era veneno envuelto en papel de regalo. El dinero de Catalina no era un recurso familiar. Era su último acto de amor. Eran los cumpleaños que se perdería, las graduaciones a las que no asistiría, la boda que nunca vería. Cada centavo era una lágrima cristalizada, una promesa de que cuidaría de su hijo incluso desde la tumba. La puerta del dormitorio de los gemelos se abrió en el piso de arriba. Los pasos ligeros de Denise comenzaron a bajar las escaleras. Rodrigo se inclinó sobre la mesa. Hay más, susurró rápidamente. La oí hablar por teléfono con su hermana anoche. Pensó que yo estaba en la ducha. Estaba hablando de redistribuir activos para lograr la equidad y de cómo su abogado amigo le dijo que los fideicomisos de menores a veces pueden ser modificados por el tutor legal en el mejor interés de la unidad familiar. Sentí náuseas. Mi tutor legal. Yo. Ella estaba planeando usarme a mí. Denise entró en la cocina, con una sonrisa radiante que ya no llegaba a sus ojos. Oh, qué bien, mis 2 hombres favoritos. Justo estaba pensando. Rodrigo, cariño, mañana por la noche necesitamos tener una reunión familiar. Todos juntos.
para hablar de la planificación universitaria y de cómo vamos a apoyarnos unos a otros. Será genial. Su mirada pasó de mí a Rodrigo, esperando una fácil aquiescencia. Rodrigo ni siquiera parpadeó. No puedo mañana. Tengo entrenamiento de fútbol hasta tarde. La sonrisa de Denise flaqueó por una fracción de segundo. Bueno, te lo saltarás esta vez. Esto es mucho más importante que un simple entrenamiento. Se trata de nuestro futuro. Rodrigo se puso de pie lentamente, su altura ahora casi igualando la mía. Metió las manos en los bolsillos de sus vaqueros. ¿Importante?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. ¿Tan importante como lo que estabas haciendo en el despacho de papá el martes por la noche? El silencio que cayó en la habitación fue tan denso que casi se podía tocar. La cara de Denise perdió todo su color. No sé de qué estás hablando, dijo, intentando una risa nerviosa que sonó como cristales rotos. Estaba buscando unos documentos de los impuestos, eso es todo. Impuestos, replicó Rodrigo, y por primera vez, sacó su teléfono. Deslizó el dedo por la pantalla y nos lo mostró. Era una foto. Mi archivador, abierto. Y la carpeta que estaba encima, claramente visible, era la que yo había etiquetado como patrimonio de Catalina Morales. La sangre me hervía y se me helaba al mismo tiempo. Recordaba haber encontrado la carpeta fuera de lugar. Pensé que la había dejado así por descuido. Estaba en el cajón de abajo, papá. Ella tuvo que buscarla, dijo Rodrigo, sin apartar la vista de Denise. Buscando formularios de impuestos en los archivos personales de mi madre muerta, Denise, en una carpeta que contiene su testamento y los documentos del acuerdo del seguro de vida. Denise se cruzó de brazos, su postura volviéndose defensiva. Esto es ridículo, estás haciendo acusaciones absurdas, vas a dejar que me hable así, me espetó, volviéndose hacia mí. Pero yo estaba mirando a mi hijo, viendo al hombre en el que se estaba convirtiendo ante mis ojos, un hombre forjado en el fuego del dolor y la traición. No he terminado, dijo Rodrigo. Deslizó otra foto en su teléfono. Era una imagen de la pantalla de la laptop de Denise, mostrando su historial de búsqueda. Se lo acercó a ella. Aquí tienes. Búsquedas de la semana pasada. ¿Pueden los padrastros acceder a los fondos fiduciarios heredados? ¿Se pueden redistribuir los fideicomisos para menores en familias mixtas? Y mi favorita, cómo solicitar a un tribunal la modificación de una herencia para la igualdad de los hijos. La cara de Denise pasó del blanco pálido al rojo furioso en un instante. Has estado espiándome, has invadido mi privacidad. Rodrigo soltó una risa amarga y sin alegría. Yo invadí tu privacidad, tú, que registraste los documentos más sagrados de mi madre, tú, que planeabas a mis espaldas cómo quitarme lo único que me queda de ella. Su voz finalmente se quebró, no por debilidad, sino por una rabia pura y justa. Ella me escribió cartas antes de morir. Denise, ¿quieres que te lea una? Una donde me dice que ese dinero era para asegurarse de que yo tuviera todas las oportunidades que ella no podría darme. Que era su manera de protegerme, pasara lo que pasara en el futuro, incluso de gente como tú. Rodrigo, ya basta, intenté intervenir, mi corazón rompiéndose por él, por nosotros, por todo. No, papá, se giró hacia mí, y vi las lágrimas brillando en sus ojos. Tú la dejaste entrar. Yo lo intenté. De verdad que lo intenté. Pero esto es demasiado. Volvió a mirar a Denise. Sus otras hijas tienen un padre. Los gemelos nos tienen a los dos. Yo solo te tengo a ti, papá. Mi madre lo sabía. Sabía que un día yo podría estar solo. Y esto, dijo, golpeando su pecho con el pulgar, esto era su red de seguridad. Su último regalo, y tú querías coger ese regalo, romperlo en 5 pedazos y darme solo una quinta parte de su amor. Se hizo un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido del frigorífico. Denise me miró, sus ojos suplicando y exigiendo a la vez. ¿Vas a decir algo, o vas a ponerte del lado de un niño dramático por encima de tu esposa y de nuestra familia? Miré su cara, la cara que una vez había amado, y por primera vez vi la fea codicia que se escondía bajo la superficie. Y luego miré a mi hijo, que no era un niño dramático. Era el hijo de Catalina, defendiendo su legado con una fuerza que me avergonzaba. Creo que la reunión familiar está cancelada, dije, mi voz sonando extraña y lejana para mis propios oídos. Y creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Ella abrió la boca para protestar,
pero la mirada en mis ojos debió de decirle que había cruzado una línea de la que no había retorno. Rodrigo cogió su mochila. Me voy a casa de los abuelos, dijo en voz baja. Y antes de que pudiera detenerlo, salió por la puerta trasera, dejándome solo en la cocina con la mujer que había destrozado mi vida y el eco de la verdad de mi hijo. La noche después de que Rodrigo se fuera fue la más larga de mi vida. Denise intentó todas las tácticas posibles. Primero, las lágrimas. Lloró sobre cómo se sentía excluida, como el fantasma de Catalina siempre se interponía entre nosotros, como solo quería que fuéramos una familia real. Cuando eso no funcionó, pasó a la ira. Me acusó de anteponer siempre a Rodrigo, de no apoyarla, de permitir que mi hijo le faltara al respeto. Finalmente, se decantó por la lógica retorcida. Es una cuestión de principios, dijo, sentada en el borde de la cama mientras yo me cambiaba para dormir en el sofá. No es justo que un niño tenga un colchón de seguridad de cientos de miles de dólares mientras sus hermanos podrían tener que pedir préstamos estudiantiles. ¿Qué clase de mensaje les estamos enviando? ¿Que algunos niños valen más que otros? Ese dinero no es un mensaje, Denise, le dije, deteniéndome en la puerta. Es la última voluntad de una madre moribunda. No es un activo familiar. Nunca lo fue y nunca lo será. Su cara se endureció. Veremos qué dice un juez sobre eso. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, como había amenazado, organizó su reunión. No en nuestra casa, sino que me citó en casa de su hermana. Supongo que quería un terreno neutral o, más probablemente, refuerzos. Cuando llegué, Denise y su hermana, una contadora con una expresión permanentemente agria, estaban sentadas en la mesa del comedor con hojas de cálculo y carpetas. Me alegro de que hayas venido a ser razonable, dijo Denise con una frialdad cortante. No he venido a ser razonable, respondí. He venido a terminar esto. Justo en ese momento, sonó el timbre. La hermana de Denise fue a abrir, y casi se le cae la mandíbula al suelo. En el umbral estaban los padres de Catalina. Mi suegro, Alberto, un juez de distrito retirado con una presencia que podía hacer temblar a abogados curtidos, y mi suegra, Elena, una mujer menuda con la columna vertebral de acero. Y detrás de ellos, mi hijo, Rodrigo. Hola, Denise, dijo Alberto, su voz era un estruendo bajo que parecía hacer vibrar los cristales de las ventanas. Entendemos que querías tener una pequeña charla sobre las finanzas de nuestro nieto. Pensamos que sería apropiado que nosotros también participáramos. Entraron y se sentaron a la mesa, ignorando por completo a la hermana de Denise, que se quedó boquiabierta. Rodrigo se sentó al lado de su abuelo, con una expresión tranquila y decidida. Había llamado a los refuerzos. Había traído la artillería pesada. La hermana de Denise se aclaró la garganta y deslizó una hoja de cálculo por la mesa. Como pueden ver, si combinamos los activos y los dividimos equitativamente entre los 5 niños, cada uno tendría un fondo universitario sustancial. Es el enfoque más justo y... Elena la interrumpió, sin levantar la voz, pero con una intensidad que silenció la habitación. Disculpe, ¿quién es usted? Soy Patricia, la hermana de Denise. Bien, Patricia, continuó Elena, déjeme explicarle algo sobre la justicia. Justicia habría sido que mi hija no contrajera cáncer a los 35 años. Justicia habría sido que viera a su hijo jugar su primer partido de fútbol en el instituto. Justicia habría sido que estuviera aquí hoy, en lugar de nosotros, defendiendo su último deseo de las garras de una mujer codiciosa. Denise se puso de pie de un salto. No permitiré que me hables así en casa de mi hermana. Alberto levantó una mano, y el simple gesto la hizo callar. Siéntate, Denise. Has hablado mucho. Ahora vas a escuchar. Se inclinó hacia adelante. Rodrigo nos informó de tus preguntas. También nos informó de tu investigación no autorizada de los documentos privados de Catalina y de tu historial de búsqueda en Internet. ¿Te suena el término intento de fraude fiduciario? El color abandonó la cara de Denise. Su hermana Patricia empezó a recoger nerviosamente sus papeles. Tal vez también quieras discutir el fondo fiduciario separado que Elena y yo establecimos para Rodrigo el día que nació, continuó Alberto. O, mejor aún, podríamos discutir las ramificaciones legales de intentar coaccionar a un menor para que renuncie a sus activos heredados. Tengo varios colegas en la fiscalía que encontrarían este caso fascinante. Fue un jaque mate. La habitación quedó en un silencio absoluto, roto solo por la respiración entrecortada de Denise.
Rodrigo habló por primera vez, su voz firme y clara, dirigida a Denise. Te lo dije. Era su último regalo. Su forma de decir, lo siento por no poder estar ahí. Y tú querías robarle su disculpa. Nunca te lo perdonaré. Esa fue la última vez que todos estuvimos en la misma habitación. El divorcio fue rápido y brutal. Su intento de reclamar parte de los activos de Rodrigo como bienes conyugales fue desestimado por el juez con un prejuicio tan extremo que su abogado le aconsejó que aceptara cualquier acuerdo que yo le ofreciera. Le di lo que era justo, lo que habíamos construido juntos en esos 2 cortos años, y nada más. Se mudó con su hermana y sus hijas. Los gemelos se quedaron conmigo. Los años siguientes fueron difíciles. Reconstruir mi relación con Rodrigo llevó tiempo. Vivió con sus abuelos hasta que se fue a la universidad, pero venía a cenar todas las semanas para ver a sus hermanos pequeños. Lentamente, la herida empezó a sanar. Vi cómo la rabia justa de un adolescente se transformaba en la determinación tranquila de un hombre joven. Fui a su graduación de la Facultad de Derecho hace 3 años. Se graduó con los más altos honores. Cuando todo terminó, entre la multitud de familias felices, se acercó a mí. Estaba tan increíblemente orgulloso que apenas podía respirar. Papá, dijo, y me entregó una pequeña caja envuelta. Esto es para ti. Dentro, encontré un reloj de bolsillo de plata. Era el reloj de su abuelo Alberto. Y debajo, había una carta doblada. La reconocí al instante. Era la letra de Catalina. La abrí con manos temblorosas. Solo tenía unas pocas frases. Querido mío, si estás leyendo esto, significa que nuestro hijo es un hombre y que yo no estoy allí para verlo. Pero sé una cosa, le enseñamos a ser fuerte. Le enseñamos a luchar por lo que es correcto. Confía en él. Confía en el hombre que criamos. Él siempre sabrá qué hacer. Las lágrimas corrieron por mi cara sin que pudiera detenerlas. Lloré por Catalina, por la mujer que había perdido. Lloré por Rodrigo, por el niño que tuvo que crecer demasiado rápido. Y lloré por mí, por el idiota que casi había traicionado su memoria. Hoy, Rodrigo trabaja para una firma de abogados sin fines de lucro, especializándose en la protección de los derechos de herencia de menores. Dice que cada caso es personal. Me cuenta historias de padrastros, tías y hermanos que intentan hacer exactamente lo que Denise intentó. Y me cuenta cómo los detiene, usando la ley como un escudo, tal como su abuelo le enseñó. A veces, Denise me envía un mensaje. Textos llenos de falsos remordimientos, hablando de malentendidos y de cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Nunca respondo. He aprendido que algunas personas no cambian, simplemente se arrepienten de haber sido descubiertas. Cada año, en el aniversario de la muerte de Catalina, Rodrigo y yo vamos juntos al cementerio. Dejamos sus flores favoritas, lirios blancos. Nos quedamos en silencio durante un rato, perdidos en nuestros propios recuerdos. El año pasado, mientras nos íbamos, vi a Rodrigo tocar la lápida. Lo hicimos, mamá, susurró al viento. Protegimos tu promesa. Y mientras lo veía caminar de regreso al coche, alto y seguro, el hijo de su madre en todos los sentidos, supe que no era del todo cierto. Él no necesitó mi ayuda. Al final, fue él quien nos protegió a todos. ¿Fui el verdadero villano por haber permitido que la situación llegara tan lejos en primer lugar? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos.